Esperanza. Les voy a responder algunas interrogantes sobre la filosofía, pero antes debemos saber sus comienzos y una breve definición. Antes del siglo VII a.C. nos encontramos con el mito como forma de pensamiento en la antigua Grecia. Esta fue una de las principales fuentes del conocimiento en la sociedad. Posteriormente surgió la filosofía, que significa amor por la sabiduría. Lo importante no es tal cual de lo que ella está enamorada, sino aquello que enamora al pensamiento, es decir, la sabiduría. Por ende, se define la filosofía como la ciencia que pretende aportar postulados del pensamiento que puedan ser admitidos por la humanidad. Se guía por diferentes métodos en la búsqueda del conocimiento, es decir, que la filosofía es la ciencia autónoma con vía del conocimiento con métodos y objetos propios. El camino de la filosofía es el de la razón. Nos hacemos la pregunta de cuál es la importancia de la filosofía a lo largo del tiempo para el desarrollo en la sociedad. La filosofía realmente es muy importante en el mundo actual, pero cabe recalcar que ha sido muy importante en las épocas y civilizaciones que han transcurrido para poder llegar hasta nuestra actualidad. Como les decía, la filosofía es el camino del conocimiento y de la sabiduría. Últimamente ha requerido y ha adquirido un mayor valor por algunas razones, como por ejemplo, por hacernos entender la importancia de que sí existe la destrucción del planeta, pero que en realidad nosotros podemos transformar esa realidad. Además, la filosofía también es importante porque es el hombre en sí mismo, es el ser humano en búsqueda del conocimiento, y de esta manera es que nosotros somos verdaderamente libres, porque de lo contrario seríamos esclavos del pensamiento, como se encuentran muchas sociedades actuales en donde está manipulado el pueblo por los medios de comunicación que utilizan los del poder para cometer y llegar a sus objetivos, siendo y dejando al pueblo ignorante y reprimido. Debemos saber cuáles son los filósofos relevantes que han hecho algunos aportes en nuestra humanidad. Entre ellos están Sócrates, que fue un filósofo griego, fundador de la filosofía moral. Está Aristóteles, que es un filósofo creador de la lógica. También está Platón, que fue un filósofo y uno de los grandes pensadores creativos e influyentes en la filosofía occidental. Se encuentra Heráclitos, que fue un filósofo griego que sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia. También está Anaxímenes, quien fue el griego de la naturaleza, que sostenía que el aire era la partícula más importante y de la cual todos los demás elementos se podían reducir. También está Anaximandro, que fue un filósofo y astrónomo griego, entre muchos otros que también realizaron aportes en nuestra sociedad y en toda la humanidad. Se imparte otra interrogante, y es que si la filosofía está relacionada con otras ciencias. Claro que sí. La filosofía está relacionada con otras ciencias tales como la sociología. La sociología, como su nombre lo indica, tiene una visión más enfocada en la sociedad, en la ciudad, en los seres humanos, mientras que la filosofía tiene una visión más profunda de las cuestiones específicas, buscando de esta manera el conocimiento que pueda llevar a la realidad, buscando esos rasgos generales del conocimiento. Muchas de estas cuestiones surgen del contacto con la sociedad. Esa es la relación entre sociología y filosofía. Otra de las ciencias que está relacionada con la filosofía es la psicología. Si bien sabemos, la filosofía es la madre de toda la ciencia. Si la buscamos etimológicamente, significa amor por la sabiduría, pero también es la ciencia que se encarga de la verdad de todas las cosas. Por su parte, la psicología, si la buscamos etimológicamente, significa el estudio que se encarga de estudiar el alma. ¿Cuál es la relación entre psicología y filosofía? Que antes los griegos pensaban que la mente era el alma, y de esta manera se relacionan estas dos ciencias en el estudio actual de la ciencia humana. Tenemos otra ciencia que se relaciona con la filosofía, que es la historia.
Por su parte, la filosofía se puede determinar como el hambre o las ansias del conocimiento que utiliza el hombre para resolver sus inquietudes cognitivas más básicas, mientras que la historia es la praxis, o sea, es lo que se emplea en la filosofía y lo que el hombre utiliza para responder a aquellas verdades que él cree y responde de esta manera a sus interrogantes, es decir, que sin filosofía no hay historia. Y finalmente, la última ciencia que se relaciona con filosofía es la religión, ya que la filosofía busca aquellos razonamientos e ideas que puedan explicar las creencias y los conceptos que se manejan en una iglesia. Tenemos una última interrogante que es una descripción histórica sobre la filosofía. Para poder hablar de filosofía tenemos que hablar del conocimiento humano que ha pasado y que ha transcurrido a lo largo de la historia. De esta manera se dice que esto se ha debatido en distintas etapas. Esas etapas son la fantasía, que era expresado con imágenes, el conocer mítico, que estaba explicado con el conocimiento mítico, y finalmente hasta llegar al conocimiento racional, que es lo que conocemos como filosófico. De esta manera también se defienden en la evolución histórica de la filosofía tres aspectos muy importantes, que es lo que conocemos aún el día de hoy y se plantea actualmente, que es la materia, que es todo lo que nos rodea y se estudia con la cosmología; el espíritu, que tiene que ver con el mundo de Dios; y la unión de la materia y del espíritu, que es el hombre en sí mismo y el hombre como vive actualmente en la sociedad. Para finalizar, les digo que la filosofía utiliza un método reflexivo, es decir, que no se basa simplemente en una sola rama o en una sola área. Es decir, la filosofía no es solamente en la química, en la biología, en la economía, entre otros, sino en el saber en general, el saber y el conocimiento de todo. Gracias.